la huelga de los ricos. Esta semana que recién concluyó, vimos una huelga sui generis, un paro de labores encabezado y asusado por personajes que en promedio tienen percepciones de más de $500,000 al mes. Estamos hablando de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, que al integrar su sueldo base más las prestaciones, la mayoría de ellas superiores a lo que marca la propia Constitución, pues sí, en efecto, perciben, decíamos, más de $500,000. Vimos a estos personajes supuestamente decir que defienden la autonomía del Poder Judicial, pero lo que están defendiendo en realidad es que no haya ningún tipo de cambio en este poder de la Unión, porque ellos están muy cómodos, son privilegiados y pues sí, vimos algo, decíamos, totalmente sui generis, la huelga de los ricos en este país. Soy Sosimo Camacho, esto es Zona Cero, en el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Gracias por estar con nosotros. Agradeceremos que nos dejen su like, su me gusta, su pulgar arriba, si les parece interesante algo de lo que aquí estaremos analizando con respecto de la reforma al Poder Judicial y la, entre comillas, resistencia de funcionarios utilizando incluso a trabajadores para completar sus propios fines de seguir manteniendo como un feudo este Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por acompañarnos y entramos de lleno al análisis. Ya en otras ocasiones nos hemos referido a las canonjías que tienen los funcionarios de este Poder Judicial de la Federación. Estamos hablando de sueldos exorbitantes que además nunca tocan en el sentido de que nunca los gastan. Nunca hay algún tipo de menoscabo en lo que reciben cada mes. ¿Por qué? Porque tiene usted que saber que la remodelación de sus casas se la pagamos nosotros, el pueblo mexicano. Tiene usted que saber que las computadoras de alta gama y los teléfonos celulares de alta gama también se los pagamos los mexicanos, las mexicanas. Tiene usted también que saber que hay un monto para la propia dieta de estos altos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y en efecto, pues ni siquiera tienen que gastar de su sueldo para los alimentos que consumen, sin hablar ya de los vehículos de carácter blindado para disfrute de ellos y de su familia, y también sin hablar incluso de las personas que tienen a su servicio para los quehaceres que ellos decidan. Es este el Poder Judicial de la Federación que hay en este país y resulta que ahora se van a huelga porque dicen, están defendiendo la autonomía del Poder Judicial, como si en algún momento realmente del periodo reciente de este país se pudiera señalar que ha habido independencia de jueces, de ministros y de magistrados. En realidad, sabemos, no ha habido tal de independencia o autonomía. Nunca antes del actual sexenio habían entrado en conflicto alguno con el Poder Ejecutivo porque siempre se plegaron a él. Todos, absolutamente todos los asuntos de interés del Poder Ejecutivo en su momento fueron fallados en el sentido que quería el Poder Ejecutivo. Siempre hubo un sometimiento del Poder Judicial y además el Poder Judicial también sometido desde entonces a un poder fáctico, el poder precisamente económico. Y es que si ya nos referimos a estos sueldos, a estas grandes canonjías que tienen jueces, magistrados y ministros, pues también habría que ver la calidad del trabajo que han realizado. Porque ahora hemos visto que se llenan la boca de decir que es que la carrera magisterial y es que ellos son muy estudiosos y han pasado mucho tiempo preparándose
para tener esos puestos, pero resulta que si le preguntamos a la propia población si se encuentra satisfecha con la impartición de justicia en este país, veremos que, pues para nada, se califica positivamente al Poder Judicial. ¿Cuántas personas en la cárcel porque son pobres, porque no pueden comprar su inocencia? ¿Cuántas personas en la cárcel porque llevaron un juicio en una lengua que no conocían? ¿Cuántas personas en la cárcel porque fueron perseguidos políticos, porque se les fabricaron precisamente delitos para tenerlos ahí, incluso por más de 20 años sin que se les dicte sentencia? ¿Y por qué? Pues porque son pobres, porque no tienen algún tipo de padrinazgo político, económico, que decíamos les compre su libertad. Y vaya diferencia con aquellos poderosos, poderosos por el dinero que tienen o por las alianzas políticas o los grupos políticos a los que pertenecen. Ahí sí, jueces encuentran de manera inmediata irregularidades, faltas al debido proceso, que incluso terminan por ponerlos en libertad a pesar de las graves acusaciones y evidencias que pesan sobre ellos. Entonces, por eso tampoco pueden pedirle a la población que les apoye, porque la población pues no cree en este poder judicial. Y es que también tendríamos que señalar sobre cómo han fallado este poder judicial, y me parece lo más grave, incluso más grave, de estos sueldos que se llevan de manera ilegítima, incluso más grave de esta falta de impartición de justicia hacia la población de escasos recursos. Más grave, decíamos, probablemente es el que siempre han estado plegados al poder económico. Hemos visto al Poder Judicial siempre decidir a favor del poderoso cuando, por ejemplo, una minera se enfrenta a una comunidad indígena, cuando, por ejemplo, perseguidos políticos o familiares de desaparecidos también se enfrentan a perpetradores o posibles perpetradores de este tipo de delitos. Hemos visto cómo han hecho legal el anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses, perjudicando pues a los que menos tienen. Hemos visto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial de la Federación en su conjunto prácticamente apoyar al poder económico de este país, a veces transnacional, frente a los propios intereses nacionales. Por eso nadie los apoya. Por eso, prácticamente, de no ser por otros poderes fácticos como los medios de comunicación o también los partidos políticos de derecha y oposición en este país, pues prácticamente en el Poder Judicial no hay ningún tipo de simpatía desde la población. Y ahora resulta pues también incluso sorprendente ver a periódicos, a medios de comunicación electrónicos llamar resistencia a este paro que realizan estos empoderados. Pero siempre llamaron estos mismos personajes delincuentes, siempre llamaron flojos, haraganes, huelgones y una serie de calificativos y de epítetos a aquellos estudiantes que se movilizaban, aquellos trabajadores que se iban a huelga. Ahora vaya el mundo al revés. Resulta que para estos consorcios mediáticos y estos columnistas, estos sí son la resistencia. Ahora sí hay una resistencia supuestamente desde el Poder Judicial de la Federación. Y que no se nos olvide cómo estos medios trataron precisamente a los estudiantes que en 1999-2000, en una huelga heroica, impidieron la privatización de la Universidad Nacional Autónoma de México. Que no se nos olvide cómo estos mismos medios que ahora llaman resistencia a magistrados y jueces que se van a paro de labores, en su momento trataron a los trabajadores electricistas
que pusieron los gobernantes en ese entonces, Felipe Calderón Hinojosa, en la calle, y que además decían que es que eran unos privilegiados, que las prestaciones que tenían los trabajadores electricistas estaban acabando con la compañía del Estado mexicano Luz y Fuerza del Centro. Aquí no dicen ahora nada. Por supuesto que estaban muy lejos los trabajadores electricistas de tener siquiera un cuarto de las percepciones que tienen los integrantes, altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Y también llamaron delincuentes y llamaron a la represión estos mismos medios de comunicación cuando los maestros se opusieron a que la educación pública, laica y gratuita de este país se entregara a Claudio X González y compañía. En realidad, estos mismos medios que hoy defienden, entre comillas, estas protestas ilegítimas de magistrados y de jueces, resulta que estos mismos medios en su momento llamaron a la represión, la justificaron, la acompañaron, porque se trataba precisamente de estudiantes, de trabajadores, de maestros, de campesinos. También habría que, en este sentido, recordar el papel de los medios de comunicación, esta alianza, esta connivencia con el propio Poder Judicial. Habría que también señalar en este sentido que el Poder Judicial, pues sí, decíamos siempre, ha estado al servicio del poderoso. Eso lo tenemos prácticamente como una definición en todo el mundo. El sistema jurídico, el sistema judicial, los propios funcionarios de este poder de la Unión, siempre prácticamente están orientados a defender el statu quo, a defender al poderoso. Pero dicho eso, en México prácticamente se raya en el cinismo. En México es más grotesco este asunto porque decíamos, vemos a jueces, a magistrados y ministros no solamente haciendo eco de estos intereses, decíamos, de los poderosos, ellos mismos enriqueciéndose, también además los vemos en una suerte de feudo, un poder de la Unión prácticamente en manos de 89 familias. Y no lo digo yo o no lo dicen los críticos del Poder Judicial de la Federación. Habría que recordar que esto resulta de un propio estudio llevado a cabo por el Poder Judicial de la Federación, una especie de mea culpa para decir que ya se van a portar bien y que van a combatir el nepotismo. El propio Poder Judicial de la Federación reconoce que 89 familias controlan el Poder Judicial de la Federación, sus sedes en 21 estados de la República. Pero siguen las investigaciones y ahora incluso se habla ya de miles de personas que tienen precisamente o están emparentadas entre ellas y precisamente no han alcanzado estos cargos con la carrera judicial, como tanto se llenan la boca de señalar. Y también habría que decir algo más. No se está en realidad amenazando la carrera judicial ni los derechos de los trabajadores. Lo que se está en realidad tratando de rescatar es que el pueblo, al menos en alguna medida, pueda elegir a los altos funcionarios de este poder de la Unión. Hasta este momento, quienes eligen a el poder, a los altos funcionarios del poder, tenemos que recordarlo, pues es el poder legislativo, particularmente una de las cámaras, la Cámara de Senadores, y lo hace a propuesta del presidente de la República, de ternas que propone el presidente de la República. Es decir, en el caso de los ministros, deben su cargo y deben los recursos inherentes al cargo al presidente de la República en turno. En ese sentido, ¿qué tipo de autonomía pueden tener estos funcionarios
y qué tipo de autonomía también pueden tener frente al sector empresarial. Pues vaya, un paro de labores sui generis que vivimos esta semana y que todo parece indicar arreciarán las diatribas en medios de comunicación, aunque en realidad ahí se quedarán, porque la población, en términos generales, no está para nada acompañando a magistrados y a jueces en este paro de labores en el que están echando por delante a los trabajadores, que por cierto, ya lo decíamos, no están en riesgo sus propios derechos. Muchas gracias por haberme acompañado en esta colaboración, en esta entrega de Zona Cero. Recuerden que aquí nos vemos, aquí nos encontramos cada domingo a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Le invitamos a que comparta el enlace de esta colaboración, de esta transmisión, si es que les ha parecido interesante algo de lo que aquí hemos estado analizando. Le invitamos asimismo a que se suscriba al canal, que active también la campanita para que pues esté avisado cada que se suba un nuevo material. Le invito también a que me siga en redes sociales. Estoy en X y en Facebook como Sósimo Camacho. Hasta la próxima. Thank you.